Un quirófano no es solo bisturí y anestesia. En este rincón de la farándula latinoamericana, también es maquillaje, luz de cámara y una industria entera esperando el resultado antes que el propio cirujano que lo hizo. Hay un caso en este video que no terminó con un resultado, terminó con una autopsia. Mientras tú veías crecer su carrera en televisión, ella ya cargaba dentro del cuerpo algo que nadie le explicó a tiempo. Ese caso lo dejamos para el final. Cuando llegues ahí, la palabra vanidad te va a sonar completamente distinta. Antes de eso, un grupo de rostros que México y toda Latinoamérica conocen de memoria. Actrices, cantantes, vedettes, conductoras que pasaron por el quirófano una vez, o 10, o dejaron de contar hace años. Algunas lo cuentan hoy con orgullo frente a una cámara. Otras tardaron una década en decirlo en voz alta, después de negarlo frente a periodistas, frente a fans, frente a sus propias familias. Si alguna vez viste una foto reciente de alguna de estas mujeres y pensaste, ¿no puede ser ella? Quédate. Suscríbete ahora si crees que la presión de esta industria sobre el cuerpo de una mujer merece que alguien la cuente completa, sin editarla para la revista de la semana. Empezamos. Itatí Cantoral. ¿La reconocerías hoy en la calle? Es la pregunta que se repite cada vez que circula una foto reciente de Itatí Cantoral. Para toda una generación, Itatí fue Soraya Montenegro. El grito, la mirada, maldita lisiada, convertida en frase de cabecera de medio continente. Una villana que se volvió más famosa que muchas protagonistas de la época dorada de las telenovelas mexicanas. 30 años después, todavía hay gente que la reconoce por la calle solo por el tono con el que dice «Hola». Durante años, Itatí negó rotundamente cualquier intervención estética, casi siempre con humor. En una rueda de prensa de 2015, se burló abiertamente de los rumores sobre unos supuestos arreglitos que se había hecho en Colombia, y en otra entrevista fue todavía más lejos. «No me he tocado la cara. Me da mucho miedo tocarme la cara», aseguró, atribuyendo su apariencia al ejercicio, a la disciplina alimenticia y hasta al pole dance, disciplina que practica desde hace años y a la que, según contó entre risas, le dedicó el comedor de su propia casa para instalar el tubo. Pero con el tiempo, la actriz terminó matizando esa negación tan tajante. En más de una entrevista, reconoció haberse aplicado Botox en la frente, el entrecejo y alrededor de los ojos, aunque insistió en que nunca ha usado rellenos ni se ha sometido a una cirugía como tal. Es una declaración a medias, ni la confesión total de otras colegas de esta misma lista, ni la negación absoluta de otras figuras de la farándula mexicana. Itatí admite lo mínimo indispensable y cierra la puerta justo ahí. Ese patrón se repitió incluso cuando, durante la producción de la telenovela La Mexicana y el Güero en 2020, gente del propio equipo de trabajo comentó que la actriz tenía molestias asociadas a un procedimiento estético reciente en el rostro. Itatí, fiel a su estilo, prefirió no hablar del tema en público en ese momento. Y ahí está la paradoja que abre este video. Cada vez que Itatí aparece con un rostro que ya no coincide del todo con el que memorizó una generación entera frente al televisor, la conversación se repite: ¿es honestidad parcial o es simplemente la forma más elegante de seguir negando? ¿Tú la reconociste en la última foto que viste de ella? Cuéntamelo en los comentarios. Amparo Grisales. ¿Cómo se sostiene un apodo como La Diva durante más de 4 décadas sin que el tiempo lo desmienta? En Colombia se lo preguntan desde hace años con Amparo Grisales. Durante mucho tiempo, la actriz colombiana dejó correr los rumores sin confirmar ni desmentir nada en concreto, algo poco habitual en alguien tan directa para hablar de cualquier otro tema frente a un micrófono. Hasta que, en una entrevista con el programa Yo, José Gabriel, del canal RCN, decidió cerrar el asunto de una vez. Solo se ha sometido a una intervención quirúrgica en toda su vida, un lifting de busto que se hizo a los 40 años. Quemé algo de grasa con mi ejercicio y lo poco que tenía se redujo. Me puse un poco más, para no parecer vulgar ni voluptuosa, explicó sin rodeos. Sobre su rostro fue todavía más tajante.
Mi rostro es natural. Me cuido mucho la piel con cremas y tratamientos, pero no me he operado. Esa declaración generó revuelo, en parte porque contradecía años de especulación que le atribuían a Amparo cirugías faciales completas, y en parte porque llegaba de una mujer que ya pasaba los 65 años sin que su rostro pareciera acompañar esa cifra. El tema no terminó ahí. En una entrevista con la revista Semana, la propia actriz se lanzó contra la nueva generación de mujeres que recurren al quirófano sin medida. Dijo que muchas terminan pareciendo yayitas y hasta irreconocibles de tanto operarse, en una crítica directa a la cultura de la cirugía excesiva que ella misma decidió no seguir. El mundo está como al revés, dijo. Lo antiestético es lo estético. Lo llamativo de su caso no es la cirugía en sí, es lo poco que tuvo que intervenir para sostener 4 décadas de esa imagen frente a cámara. Empezó a trabajar en televisión a los 14 años, en 1970, y sigue hoy, a sus casi 70, siendo noticia por exactamente lo mismo que la hizo famosa entonces. ¿Le crees a la diva cuando dice que solo se operó una vez? Dímelo abajo. Belinda, durante años lo negó. Cuando le preguntaban directamente si se había operado la nariz, respondía con evasivas, con bromas, con esa sonrisa entrenada de quien lleva media vida frente a las cámaras desde niña. Belinda fue ídolo infantil de una generación entera de habla hispana. Su cara, literalmente, apareció en cuadernos escolares, en mochilas, en carteles de habitación adolescente, en toda Latinoamérica. Y como suele pasar con las niñas que crecen bajo ese tipo de exposición, cualquier cambio físico se documenta con una obsesión que rara vez se aplica a un hombre en la misma posición dentro de la industria. Con el tiempo, la evidencia visual se volvió imposible de sostener con evasivas. Circulaban comparaciones de fotos, videos analizados cuadro por cuadro, especialistas opinando sin haberla tratado nunca. Belinda terminó por confirmar la rinoplastía, además de otros retoques estéticos menores, dejando atrás años de negación pública frente a un cambio que millones de personas veían con sus propios ojos desde hacía tiempo. Lo que este caso deja sobre la mesa es incómodo. ¿Cuántos años de presión mediática hacen falta para que una mujer termine confirmando en público lo que ya era evidente desde el principio? Belinda tardó más de una década. 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 Detrás de la mujer adulta que en algún momento decidió cambiar su nariz, hay una industria entera que empezó a fotografiarla y a comentar su físico mucho antes de que ella tuviera edad para opinar al respecto. Con el tiempo, ese mismo público que la presionó durante años terminó celebrando su honestidad cuando por fin habló. Un giro extraño si se piensa bien. La misma exposición que la obligó a negar durante tanto tiempo fue la que después la aplaudió por dejar de hacerlo. Vota aquí abajo. 1. Si crees que debió hablar antes. O 2. Si crees que hizo bien en tomarse su tiempo. Lorena Herrera. ¿Por qué a una vedette el público le perdona algo que a otras colegas les cuesta la carrera entera? Con Lorena Herrera, la respuesta empieza en los 90. Hay vedettes que hicieron de la cirugía un tabú absoluto. Lorena hizo exactamente lo contrario. La convirtió en parte de su identidad pública, algo que presume frente a cámara, no que esconde entre líneas. Habló abiertamente, con nombre y apellido de médico de por medio, sobre intervenciones en el rostro y el cuerpo a lo largo de su carrera como vedette, actriz y conductora mexicana. En entrevistas de programas de espectáculos, detalló procedimientos concretos y defendió cada decisión como una elección personal, sin pedir disculpas por ello. Ese tipo de franqueza es poco común en un medio que históricamente castiga a las mujeres que admiten haber intervenido su cuerpo, mientras celebra a los hombres que hacen exactamente lo mismo sin que nadie escriba un solo comentario cruel. Lorena ha dicho que empezó a operarse joven,
en pleno auge del vedetismo mexicano, cuando la competencia por un lugar en cartelera era feroz y el físico funcionaba casi como una carta de presentación obligatoria. Décadas después, sigue defendiendo esa decisión con el mismo argumento. Fue suyo el cuerpo, fue suya la decisión, y sigue siéndolo cada vez que alguien le pregunta si volvería a hacerlo. Lorena entendió el quirófano como una herramienta de trabajo, al mismo nivel que un vestuario o una coreografía, y lo dijo así, tal cual, en más de una entrevista, sin el tono de disculpa que otras colegas de su generación todavía usan para hablar del mismo tema. Cuéntame en los comentarios si conocías esta historia de Lorena Herrera. Anhel, ¿qué se siente pasar 50 años bajo el mismo tipo de escrutinio, sin que nadie te pregunte nunca si estás cansada de él? Anhel Noreña lo sabe mejor que casi nadie en la farándula mexicana. En México, con solo decir Anhel, alcanza para que cualquier persona mayor de 40 años sepa exactamente de quién se habla. La primera esposa de José José, vedette y cantante con una carrera que empezó mucho antes de esa relación y que siguió mucho después de que terminara. Ha hablado en distintas entrevistas sobre procedimientos estéticos realizados a lo largo de las décadas, parte de una vida entera dentro de un negocio donde la vigencia física siempre pesó tanto como el talento sobre el escenario. Además de esa carga, Anhel cargó durante años con una exposición mediática que iba más allá de su propia carrera. Cada aparición pública se leía, quisiera o no, en clave de su relación pasada con José José. Ese peso adicional convirtió cualquier comentario sobre su físico en material de nota, incluso décadas después de que la relación terminara. Lo que distingue su caso del resto de las vedettes de su generación es la manera en que ha manejado la exposición pública del tema, sin el tono de confesión ni el de negación absoluta, sino con la naturalidad de quien lleva medio siglo acostumbrada a que el público opine sobre su cuerpo sin que se lo hayan pedido. ¿La recordabas antes de este video o solo como la esposa de? Dímelo abajo. Liz Vega. Aquí no hay vanidad de por medio. Hay un error que le costó años de reconstrucción y una cicatriz que ningún maquillaje logra ocultar del todo. Liz Vega contó en televisión mexicana lo que le pasó hace más de una década. Un procedimiento facial en el que, según sus propias palabras, le aplicaron una sustancia que no era el ácido hialurónico puro que le habían prometido, sino algo cercano a un biopolímero. El resultado fue una reacción severa, con bultos y una deformación visible en la zona tratada, que ella misma describió como devastadora en el momento exacto en que ocurrió. Los médicos que la atendieron después le explicaron algo que muchas víctimas de mala praxis estética escuchan demasiado tarde. Parte del material no se puede retirar por completo del tejido. Queda ahí, integrado, como recordatorio permanente de una decisión que se tomó confiando en la persona equivocada. A pesar de esa experiencia, Liz ha seguido haciéndose retoques estéticos con ácido hialurónico legítimo, algo que ella misma reconoce sin rodeos en entrevistas recientes, insistiendo en que ahora lo hace con especialistas certificados. ¿Es contradictorio seguir recurriendo a los mismos procedimientos que una vez le fallaron tan gravemente? Liz lo resume así: aprendió, de la peor manera posible, la diferencia entre un consultorio serio y uno que no lo es, y decidió quedarse en la industria de la belleza en lugar de alejarse de ella, esta vez, según cuenta, del lado correcto del bisturí. Cuéntame en los comentarios si tú o alguien que conoces vivió algo parecido con un procedimiento estético. Adamari López. Hubo un momento exacto en que buena parte del público dejó de reconocerla en las fotos. La razón no fue una cirugía en el sentido tradicional del término, sino una transformación física completa, documentada semana a semana frente a millones de espectadores en televisión y redes sociales. Adamari López construyó parte de su carrera reciente alrededor de su propia pérdida de peso, un proceso que ella misma narró con una honestidad poco habitual en la televisión hispana. Las dificultades del día a día, las recaídas, el trabajo constante con especialistas médicos que acompañaron el proceso desde el principio y lo respaldaron públicamente cuando hizo falta.
No hubo un anuncio de golpe en la portada de una revista con un titular sensacionalista de por medio. Lo que hubo fue un proceso de años que ella decidió mostrar en tiempo real, con sus altibajos incluidos, en lugar de esconderlo hasta tener un resultado final perfecto para presentar. Ese tipo de transparencia generó algo poco frecuente en este nicho de la farándula: admiración genuina en lugar de burla generalizada. Adamari recibió felicitaciones de colegas, de médicos especialistas en nutrición, de una audiencia que suele ser implacable con cualquier cambio físico de una figura pública. ¿Por qué a Adamari la aplauden por transformarse y a otras mujeres de esta misma lista las critican por hacer, en esencia, exactamente lo mismo? La respuesta probablemente tiene menos que ver con el procedimiento en sí y más con quién controla la narrativa desde el primer día. Vota con un corazón si te pareció una transformación admirable. Chiquis Rivera. ¿Cuánto tiene que soportar una adolescente antes de que decida cambiar algo de su cuerpo? Con Chiquis Rivera, la respuesta empieza mucho antes de cualquier quirófano. Ser hija de Jenny Rivera trae consigo un tipo de exposición que pocas personas dentro del mundo del espectáculo hispano pueden entender del todo. Cada gesto, cada cambio físico, cada decisión personal se compara automáticamente con la memoria de su madre. Chiquis ha hablado abiertamente, en entrevistas y en sus propias redes sociales, sobre su transformación física a lo largo de los años. Una pérdida de peso significativa, además de procedimientos estéticos puntuales que ella misma ha detallado sin evasivas frente a cámara. Lo hizo, según sus propias palabras, buscando sentirse mejor consigo misma después de años de comentarios crueles sobre su cuerpo, muchos de ellos desde que era apenas una adolescente bajo el ojo público. La honestidad con la que aborda hoy el tema contrasta fuertemente con la manera en que fue tratada de más joven, cuando su físico era motivo constante de burla en programas de espectáculos, mucho antes de que decidiera intervenir absolutamente nada de su cuerpo. Lo que sí queda claro al revisar sus propias declaraciones a lo largo de los años es el peso que tuvo el legado de su madre en cada decisión. Jenny Rivera construyó parte de su carrera hablando sin filtro de sus propias inseguridades físicas frente al público. Chiquis heredó ese estilo directo, pero también heredó el escrutinio brutal que viene con ser, literalmente, la hija de una leyenda del regional mexicano que ya no está para defenderla. Ella misma ha dicho, en más de una entrevista, que tardó años en separar el deseo de cambiar algo de su cuerpo del simple cansancio de que otros opinaran sobre él sin que nadie se lo pidiera. Hoy usa su plataforma para hablar del tema con una franqueza que, según cuenta, hubiera cambiado mucho su adolescencia si la hubiera tenido entonces. Cuéntame en los comentarios qué opinas de la presión que reciben las hijas de figuras públicas. Shanik Berman. ¿Qué pasa cuando la persona que suele hacer las preguntas incómodas decide contestarlas ella misma sin que nadie se las pida? Eso es exactamente lo que hace Shanik Berman desde hace años. Conductora, periodista de espectáculos, presencia constante en la farándula mexicana durante décadas de carrera ininterrumpida, Shanik ha detallado en entrevistas múltiples procedimientos a los que se ha sometido a lo largo de los años, con nombres de doctores, fechas aproximadas y hasta anécdotas puntuales del quirófano que ha compartido, sin ningún filtro frente a cámara, muchas veces entre risas. Su enfoque es casi opuesto al de otras figuras de esta lista, donde muchas evitan el tema por completo o lo minimizan con una respuesta corta. Shanik lo convirtió en material de conversación recurrente. Ese nivel de transparencia le ha valido tanto respeto como burlas crueles en redes sociales, donde cada nueva aparición suya genera comparaciones inmediatas con versiones anteriores de sí misma. Ella ha respondido a esas críticas con el mismo tono directo que usa para hablar de todo lo demás en televisión. Es su cara, es su decisión, y no le debe explicaciones a nadie que no esté pagando la cuenta del cirujano. Lo curioso es que esa misma franqueza que la hace blanco de burlas también la convirtió en una referencia dentro del gremio periodístico de espectáculos. Colegas suyas la buscan justamente por su disposición a hablar del tema sin las evasivas habituales. ¿Conocía su historia con la cirugía antes de este video?
Dímelo abajo. Olga Briskin. ¿Cuántas décadas de carrera se pueden sostener, literalmente, sobre la mesa de operaciones? Olga Briskin lleva más de 40 años respondiendo esa pregunta sin decirlo en voz alta. Antes de que existiera el concepto moderno de vedette mexicana, tal como se conoce hoy, ya existía ella, violinista, bailarina y una de las figuras más deslumbrantes de los escenarios nacionales durante los años 70 y 80. Con el paso de las décadas, los cambios en su rostro se volvieron un tema recurrente de comentarios en programas de espectáculos, documentados en comparaciones de fotografías que circulan desde hace años en publicaciones mexicanas especializadas en la farándula. Los cambios están verificados por múltiples apariciones públicas a lo largo del tiempo. Un registro que ella misma nunca intentó ocultar ni desmentir de manera activa. A diferencia de las generaciones más jóvenes de esta lista, Olga trabajó en una época sin redes sociales, sin comparaciones instantáneas de fotos. Su transformación se documentó despacio, revista tras revista, lo que la volvió menos escandalosa en su momento, pero igual de real cuando se mira el conjunto completo de su carrera. Olga representa a toda una generación de vedettes mexicanas que entendieron el quirófano como una herramienta de supervivencia profesional dentro de una industria que históricamente dejó de contratar a las mujeres en el momento exacto en que empezaban a mostrar señales visibles de la edad sobre el escenario. Cuéntame en los comentarios si recuerdas a Olga Briskin en sus años dorados. Nati Natasha. ¿Qué cambia cuando una generación entera deja de negar la cirugía y empieza a mostrarla como contenido? Con Nati Natasha se puede medir esa diferencia en tiempo real. A diferencia del resto del elenco de este video, ella pertenece a una generación más joven, la de las estrellas del género urbano latino, que crecieron ya dentro de una cultura donde hablar de cirugía estética dejó de ser un escándalo para convertirse casi en una rutina de contenido más. La cantante dominicana ha hablado en entrevistas y en sus propias redes sociales sobre procedimientos estéticos realizados con acompañamiento médico documentado, incluyendo cambios físicos que ella misma ha mostrado como parte de su evolución de imagen dentro de la industria musical urbana, sin dramatizar el proceso ni esconder que existió. Lo que sí cambió de forma medible es la velocidad. Las vedettes de los 80 tardaban años en admitir un procedimiento, si es que llegaban a admitirlo alguna vez. Nati Natasha puede mostrar el proceso completo, del consultorio a la publicación, en cuestión de horas, para una audiencia que ya no espera la negación como primer paso. Su franqueza refleja un cambio generacional real dentro de la farándula latina. Lo que para las vedettes de los 80 era motivo de negación absoluta frente a cualquier periodista, para las estrellas urbanas actuales se volvió contenido de redes sociales, casi promoción cruzada con marcas de belleza. Vota si crees que esta generación tiene más libertad real o simplemente la misma presión de siempre, disfrazada de contenido. Silvia Pinal. ¿Qué le exige la industria del cine a una actriz cuando ya lleva 70 años en ella? Silvia Pinal fue, probablemente, quien mejor pudo responder esa pregunta en todo el continente. Fue la gran dama del cine mexicano de oro. Trabajó con Luis Buñuel en la trilogía que la hizo internacional, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, 3 películas que la colocaron entre las actrices más importantes de la historia del cine en español. Construyó una carrera que se extendió muchísimo más allá de lo que la industria del cine y la televisión mexicana suele permitirle a una actriz de su generación. Durante años, Silvia negó rotundamente haberse tocado el rostro. En 2020, cuando una revista publicó que se había inyectado polímeros en la cara, respondió indignada en Ventaneando: ¿que me inyecté qué? Mi cara siempre está bien. Sí admitió, eso sí, una sola cirugía facial, hecha décadas atrás por exigencia de un papel que requería una caracterización específica, algo que contó sin ningún problema porque, según sus propias palabras, no tenía nada que esconder. En 2023, además, confirmó una intervención estética distinta, esta vez para levantar la nalga, de la que se recuperó
después de una cirugía de cadera que había tenido en 2020 tras una caída en su casa. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, por causas naturales. Hasta sus últimos meses de vida, cualquier fotografía suya generaba el mismo tipo de reacción: sorpresa inmediata, comparación constante con la mujer que fue en los años 60, comentarios que oscilaban entre la admiración por seguir vigente a esa edad y la crítica por un rostro que ya no era del todo el de las películas en blanco y negro que la hicieron leyenda. Pocas actrices de su generación llegaron a los 90 años todavía dando entrevistas, todavía siendo noticia. Ese nivel de vigencia tuvo un costo que rara vez se menciona en los homenajes. Hizo falta someterse, más de una vez, a un estándar visual que la propia industria define y redefine cada década, sin pedirle permiso a nadie que ya pasó los 80 años. Con Silvia Pinal, cierra el bloque de casos que decidieron intervenir su cuerpo por elección propia, documentada y verificada. Cuéntame en los comentarios cuál de estos casos te sorprendió más hasta ahora. Lo que viene a continuación es distinto a todo lo anterior. Silvina Luna, en 2011, una mujer de 31 años se sometió a 2 intervenciones estéticas en Buenos Aires. Nada parecía fuera de lo común. Una clínica reconocida, un cirujano con nombre conocido en el ambiente, una promesa de resultado natural que sonaba, en ese momento, como cualquier otra promesa de consultorio. 12 años después, esa mujer estaba muerta. Silvina Luna fue modelo, actriz y una de las participantes más recordadas de la televisión argentina de principios de los 2000, con una carrera que incluyó cine, telenovelas y una presencia constante en la farándula de su país durante casi 2 décadas. Saltó a la fama nacional como participante de un reality show y desde ahí construyó una carrera sostenida en televisión abierta, algo poco común entre quienes entran a la farándula por esa puerta. En octubre y noviembre de 2011, el cirujano Aníbal Lotoki le aplicó microesferas de polimetilmetacrilato, conocido en el ambiente médico como PMMA, en glúteos y muslos. Ese material está prohibido para ese uso específico, en esas cantidades y en esas zonas del cuerpo, según determinó después la propia justicia argentina. En 2013, 2 años después del procedimiento, a Silvina le diagnosticaron problemas renales derivados directamente de esa intervención. Empezó ahí una batalla médica y legal que terminaría durando el resto de su vida. No fue la única. Otras 3 mujeres, Gabriela Trenchi, Stefania Chipolitakis y Pamela Sosa, pasaron por el mismo consultorio y sufrieron consecuencias parecidas. Durante años, sus denuncias circularon por separado, tratadas por buena parte de la prensa como anécdotas aisladas de mala suerte médica, hasta que la acumulación de casos con el mismo cirujano y el mismo material volvió imposible seguir hablando de casualidad. En febrero de 2022, un tribunal argentino condenó a Lotoki a 4 años de prisión por lesiones graves reiteradas. En noviembre de ese año, una Cámara de Casación Penal amplió esa condena a 8 años de cárcel efectiva. Silvina no llegó a ver el final completo del proceso judicial contra el hombre que la operó. Fue internada el 13 de junio de 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estuvo casi 3 meses hospitalizada, mientras su cuerpo, invadido por el metacrilato que había migrado por distintos órganos durante más de una década, dejaba de responder a los tratamientos. Murió el 31 de agosto de 2023. Tenía 43 años. La autopsia posterior confirmó lo que su abogado, Fernando Burlando, llevaba años intentando probar frente a la justicia: cantidades masivas de metacrilato distribuidas por todo el organismo, un material que nunca debió haber estado ahí y que terminó comprometiendo el funcionamiento de sus riñones hasta un punto sin retorno posible. Lotoki, además, no quedó preso de inmediato tras la condena de 2022. Siguió ejerciendo y apareciendo en redes sociales, promocionando procedimientos, mientras la causa avanzaba por el sistema judicial argentino.
Terminó detenido recién el 10 de octubre de 2023, más de un mes después de la muerte de Silvina, pero no por su caso, fue por el homicidio de otro paciente, Rodolfo Cristian Zárate, que murió en 2021 tras una liposucción que él mismo le practicó. Aquí está el dato que más indigna de todo este caso. Silvina pasó los últimos años de su vida pidiéndole al propio Lotokki que le explicara, con claridad, exactamente qué le había inyectado en el cuerpo 11 años antes. Nunca obtuvo esa respuesta directa de su parte. Se enteró, en los hechos, después de muerta, cuando la autopsia habló por ella y ya no había manera de revertir absolutamente nada. Fernando Burlando, su abogado durante todo el proceso, habló del tema 2 años después de su muerte y no ocultó lo que sentía. Dijo que lo que más le angustiaba era cómo Silvina había sido subestimada y que nadie la escuchó a tiempo pese a que llevaba más de una década advirtiendo que algo en su cuerpo no estaba bien. El caso, de hecho, sigue abierto. En octubre de 2025, el fiscal a cargo de la investigación solicitó una nueva indagatoria contra Lotokki, esta vez bajo una figura penal mucho más grave. Ya no solo lesiones, sino una posible tentativa de homicidio. Más de una década después de la primera intervención, la justicia argentina todavía está decidiendo hasta dónde llega exactamente su responsabilidad por la muerte de Silvina. Esta es la pregunta que este video plantea desde el primer minuto. ¿Qué pasa cuando la industria que vende perfección física no rinde cuentas por lo que ese ideal termina haciendo dentro del cuerpo de una persona real, con nombre y con familia? La respuesta, en el caso de Silvina Luna, fue una condena penal que llegó demasiado tarde para salvarla, aunque a tiempo para que su nombre quedara escrito en la ley y para que otras pacientes de Lotokki finalmente fueran escuchadas por un tribunal. ¿Crees que 8 años de prisión son un castigo suficiente para un cirujano cuya mala praxis terminó matando a una de sus pacientes, además de dejar secuelas graves y permanentes en al menos otras 3 mujeres? Déjalo en los comentarios, porque mientras la industria le decía a Silvina Luna que necesitaba cambiar, el bisturí fue lo que finalmente la mató. Un grupo de mujeres que decidieron intervenir su cuerpo y lo cuentan con nombre propio, algunas con orgullo declarado frente a cámara, otras con la voz todavía quebrada por lo que les costó admitirlo en público después de años de negarlo, y una que confió en la persona equivocada y terminó pagando esa confianza con su vida. Esa es la línea que separa a la mayoría de los casos de este video del último. Elegir el quirófano no debería ser, nunca, una sentencia de muerte. Para Silvina Luna, lo fue, y la justicia tardó más de una década en reconocerlo formalmente. La industria del entretenimiento sigue exigiendo un ideal físico casi imposible de sostener sin intervención constante, y sigue sin hacerse responsable de lo que pasa cuando ese ideal sale mal en manos equivocadas. Los cirujanos siguen operando en muchos países de la región. Las clínicas siguen anunciándose en redes sociales con resultados que prometen lo imposible en cuestión de horas. Y las mujeres que aparecen en este video son apenas una muestra pequeña de cuántas decidieron pagar ese precio, de una forma o de otra, a lo largo de sus carreras. Cada mujer de este video pasó, en algún momento de su carrera, por la misma báscula invisible que la industria del entretenimiento sigue usando para decidir quién trabaja y quién no. Algunas lo cuentan hoy con humor. Otras todavía cargan con las consecuencias médicas de una decisión que tomaron hace años, presionadas por un negocio que nunca asume su parte de responsabilidad. Si este video te hizo ver con otros ojos la próxima foto de antes y después que veas en tu feed, suscríbete ahora, porque hay historias de esta industria que todavía nadie ha contado completas, y este canal existe exactamente para eso. Dale like si llegaste hasta aquí.